Juan Espadas, candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla. Muchas gracias por atender a Triana Crónica, ante todo. Según los resultados de las últimas elecciones, el Partido Popular obtuvo el mayor número de votos aquí en Triana. No sé, ¿cómo lo ve para estas elecciones de 2011? ¿Cree que sucederá lo mismo? ¿Va a haber algún cambio? Bueno, parece que efectivamente en las últimas convocatorias el voto más conservador tuvo mayoría en este distrito. También hubo, creo, una confluencia de circunstancias en que el Partido Andalucista de alguna manera pues cayera mucho en la intención de voto, supuso también un cierto arrastre de esos votantes hacia el Partido Popular, ¿no? En cualquier caso, son elecciones nuevas, es un escenario diferente y bueno, pues en Triana creo que ha habido suficientes razones a lo largo de este mandato y elementos que creo que el barrio valora positivamente como para esperar que el respaldo al Partido Socialista sea mayor que en 2007. Si gana pero no tiene la mayoría absoluta, ¿qué posibles pactos de gobierno se podría realizar? Cualquiera que se presenta a unas elecciones no hace ninguna cábala respecto a posibles pactos de gobierno porque introduce inmediatamente debilidad en sus planteamientos, en sus argumentos y además parece que su proyecto de alguna manera necesita el acompañamiento de otra fuerza política para resultar, digamos, apoyado por los sevillanos. Y yo no quiero dejar ninguna duda a los sevillanos de que creo firmemente en que el proyecto que la ciudad necesita es el del PSOE, que es un proyecto nuevo, es un proyecto renovado, es un proyecto con un equipo al frente de la ciudad que quiere que esta ciudad siga avanzando, que quiere que Triana sea más si cabe de lo que ya es, de lo que históricamente ha sido y por lo tanto que necesita de la confianza y de una mayoría suficiente para gobernar sin ninguna otra fuerza política. ¿Haría un pacto de gobierno con un diputado? Yo no hago pactos de gobierno hasta que los ciudadanos, en este caso de Sevilla, decidan si quieren o no pactos de gobierno. Son los ciudadanos los que con su voto deciden si quieren una mayoría para un partido. Y si no es así, las fuerzas políticas que se presentan tienen que decidir quién finalmente será el alcalde y tienen que intentar llegar a acuerdos o no. Pero eso siempre será el día después. Centrándonos un poco aquí en el barrio de Triana, ha habido polémica entre vecinos y comerciantes a favor y en contra de la peatonalización en el tramo de San Jacinto. ¿Cómo lo ve ahora con el paso de los meses, después de toda la polémica que ha existido? Pues mira, recuerdo que fue además los arranques del inicio de mi candidatura y bueno, pues de alguna manera no entendía bien por qué esa polarización entre posiciones a favor y en contra de algo que, bueno, en principio tenía todos los elementos de juicio necesarios para saber que iba a ser un éxito, ¿no? Bueno, todas las peatonalizaciones han sido siempre de alguna manera un conflicto entre aquellos más partidarios de no hacer nada y que todo siga igual, con independencia de que luego también se quejen de que las cosas no van bien. Es decir, hay quien te pide, oiga, haga usted cosas para que las cosas mejoren, pero cuando decides hacer algo, pues dices, no, mire, que me da susto. Bueno, pues toda la historia de las peatonalizaciones, Tetuán, Avenida de la Constitución, ahora San Jacinto, son historias de conflicto cuando se plantean y de éxito y respaldo ciudadano masivo cuando están ejecutadas, ¿no? San Jacinto no iba a ser una excepción y exactamente ha sido eso. De nuevo tenemos un éxito de una calle peatonalizada en la que incluso aquellos que se oponían hoy o están radicalmente a favor o dicen que en ningún caso la despeatonalizarían, pero eso sí, tampoco a veces hacen lo que me parece de justicia, que es reconocer que estaban equivocados y que, bueno, pues efectivamente la decisión fue la correcta, ¿no? Pero yo creo que ese es el pasado. Hoy lo importante es que es algo bueno para el barrio, que los comerciantes están viendo como es un espacio absolutamente anhelado por los vecinos, por los negocios, por los bares, por incluso cualquier actividad lúdica que se desarrolle en el barrio. El distrito, la primera petición que recibe para desarrollarla es en la calle San Jacinto, cuestión por cierto que tenemos que ordenar. Tampoco consiste en convertir aquello en un escenario permanente de actividades, ¿no? Pero sin duda hoy es un lugar muy atractivo en Triana del que no se disponía, ¿no? ¿Peatonalizaría alguna otra calle del barrio? Cualquier peatonalización que vayamos a llevar a cabo en la ciudad va a partir
de la propuesta de las asociaciones y de la propuesta de los vecinos del barrio donde se proponga. Yo creo que en este mandato vamos a ir más a recoger demandas de vecinos que proponen algunas micropeatonalizaciones en algunos barrios porque creen que es mucho más positiva, pues a veces para el mercado, un caso lo tenemos en Los Remedios, que nos lo están solicitando los propios vecinos, otras veces por una cuestión de una confluencia, la asistencia de un colegio, en fin, alguna forma de mejorar, digamos, la ordenación de un espacio o la movilidad en una zona a través de esa peatonalización. Pero, insisto, después de los éxitos con las peatonalizaciones, una vez que están hechas, yo me voy a permitir el que los ciudadanos comparen esas experiencias, hablen con las asociaciones de vecinos y comerciantes de allá donde se ha triunfado y sean ellos mismos los que reclamen al ayuntamiento. Queremos que esto se peatonalice y yo creo que ya el ayuntamiento ha dado sobrados ejemplos de que ha acertado cuando ha planteado esas iniciativas, ¿no? Yo creo que ahora los vecinos tienen que tomar la iniciativa. Es el momento de que nos responsabilicemos y arriesguemos un poquito más y no esperemos a que el ayuntamiento exclusivamente plantee las cosas. A veces parece que las quiere hacer, digamos, con un orden y mando, cuando realmente es que estaba muy pensado y muy analizado. Se han subido plazas de aparcamiento también a raíz de esa peatonalización, lo cual también ha generado polémica, los comerciantes parece que pierden clientes. ¿Habrá alguna alternativa o solución a esa falta de aparcamiento? Todas las políticas de movilidad que significan algunas peatonalizaciones, la puesta en marcha del carril bici a la escala en la que lo hemos hecho en esta ciudad, la digamos, ampliación de algunas aceras para permitir que el peatón, en este caso, pues tenga mayor espacio para andar. Todas, al final, acaban interviniendo, actuando sobre la disponibilidad de plazas de aparcamiento ya de por sí insuficientes. Es decir, que incluso cuando las teníamos tampoco eran suficientes para la carga, ¿no? Es decir, tenemos un problema real en la mayoría de los barrios de nuestra ciudad porque esta no es una ciudad que se pensó ni se planificó para la cantidad de coches que ahora mismo tenemos, ¿no? Por lo tanto, es verdad, tenemos una asignatura que es identificar posibles ubicaciones de parking en los barrios donde se concentra, digamos, mayor volumen de vehículos y no hay, bueno, pues por cómo se concibieron esas viviendas, disponibilidad de plazas de aparcamiento suficiente. En eso nos vamos a concentrar uno a uno, es decir, proyecto a proyecto, hablando con los vecinos, analizando la ubicación y buscando la mejor empresa o la empresa que nos garantice que no nos vamos a quedar, después de haber diseñado un parking, con el parking sin hacer, como ha sido el caso en estos últimos años como consecuencia también de la crisis económica, ¿no? Vamos a analizar parking a parking, hablando con los vecinos, viendo las características técnicas y la seguridad en cada caso. Sabes que hay veces que se plantean ubicaciones pero los vecinos no se fían de que los bloques pudieran estar afectados, en fin, que hay ciertos miedos, ciertos recelos. Vamos a analizar uno a uno y vamos a intentar efectivamente incrementar el volumen de aparcamientos subterráneos, porque realmente en superficie es imposible llegar a tener, no ya porque haya un problema puntual, un carril bici o una peatonalización, sencillamente es que no cabemos en la ciudad en ciertas áreas, y Triana es un ejemplo con las calles que tenemos y el volumen de vehículos que hay. En la plaza de San Martín de Porres, los comerciantes del mercado de San Gonzalo pidieron plazas de aparcamiento justo donde está situado una calecita, el Tío Vivo, que lleva allí más de 50 años. El ayuntamiento pidió a esa calecita que se desplazara unos metros. Parece, según me confirmó el otro día el candidato de Izquierda Unida, que siga adelante y que se ha dado luz verde, que la calecita se va a desplazar. ¿Eso se va a llevar a cabo? ¿Se van a realizar esas plazas de aparcamiento para los comerciantes de San Gonzalo? En toda esa zona, de lo que significa la cabecera del mercado y la plaza, vamos a ir a una actuación especialmente de reordenación y de reurbanización que no solo mejore las posibilidades de ubicación de vehículos, sino sobre todo globalmente la zona, que tiene también un cierto nivel de degradación y de indefinición, ¿no? en los usos, ¿no? Tenemos encima de la mesa además una propuesta interesante de la Asociación de Peatones de Sevilla, precisamente para garantizar el uso de ese espacio en común, no solo al comerciante, y no solo al que va en su vehículo y quiere acceder al mercado, sino también para mejorar la conexión del carril bici que hay en la zona con el propio trasiego de peatones, ¿no? Es decir, es una zona importante para lo que significa Triana, en la que confluyen muchos usos, muchas personas con finalidades distintas, y hay que acertar bien.
conflicto, entre comillas, que no ha llegado a tal con las calesitas, pues ha sido el de una reubicación temporal para luego volver a buscar su ubicación en esa nueva ordenación de la zona en el lugar más correcto, ¿no? Y así es como se ha acordado con ellos y así es como será. Pero insisto, vamos a plantear bien, esto ya le corresponde al nuevo mandato que se inicie, una operación que sea de verdad, que sea bonita, que sea atractiva para esa zona, que hay que mejorarla globalmente. ¿Habrá alguna mejora en el transporte público? Sí, hay que hacer una reordenación a la luz de, como lo he manifestado alguna vez, de la propia peatonalización de San Jacinto y los cambios de sentido en algunas de las calles en Triana. Yo quiero hacer un análisis en profundidad de tanto la movilidad de Tusán en el conjunto del barrio y la conexión con el centro y otras áreas de la ciudad, como la propia movilidad desde el punto de vista de la señalización viaria y la ordenación de esos espacios. Tanto ordenación del tráfico y ordenación de las líneas de transporte, sabiendo que además en las líneas 42 y 43, si no estoy equivocado, ya hay una propuesta de modificación hablada con los vecinos a la dirección de Tusán para analizar algunos retoques que han sido demandados que nos parecen interesantes. De hecho, hace pocas semanas que se ha cambiado el sentido de la calle Antillano Campos a petición de los taxistas. ¿Puede que haya entonces algún otro cambio del tráfico rodado, cambio de sentido en alguna calle? Antillano Campos está ahora mismo podemos llamar en una fase de pruebas, porque bueno, pues como ocurre generalmente cada vez que hay un cambio en estas calles, bueno, pues tenemos por un lado taxistas y digamos los vecinos de Triana Sur más interesados en esa orientación frente a los de calle Castilla, que la veían problemática, ¿no? Finalmente se ha tomado una decisión que está de alguna manera viendo cómo funciona los responsables de ordenación del tráfico para tomar las decisiones a inicio de verano y ya, insisto, en el nuevo mandato las más correctas. Pero en cualquier caso, esto se han planteado reuniones con los vecinos en el distrito, siempre hay detractores y defensores. No pasa nada al final en momentos determinados porque se introduzca una modificación, se analice cómo se comporta el tráfico y decidir inmediatamente a continuación. Nos tenemos de alguna manera que acostumbrar también que no hay situaciones irreversibles cuando se ve que en un momento determinado no funciona como a priori uno querría, ¿no? Yo creo que hay que desdramatizar esto y en cualquier caso estar abierto a que si finalmente la solución que ahora mismo se plantea no es la más correcta, pues se modificará. Mucha sensibilidad en el barrio con respecto a la cerámica y la grave crisis que atraviesa, según afirman los ceramistas. ¿Hay algún otro proyecto de recuperación, además del Museo de la Cerámica, que se está ya sin adelante, está en marcha? ¿Hay algún otro proyecto para este sector? Bueno, yo creo que el sector tiene que ser uno de los elementos básicos para lo que a mi juicio tiene que ser el gran proyecto estratégico de Triana en el próximo mandato, ¿no? Yo lo configuro convirtiendo al barrio de Triana en un nuevo o en digamos, en un icono para el turismo de la ciudad que aún no está suficientemente aprovechado. Es decir, Triana, por tradición, por herencia, por historia, es, digamos, un protagonista en la ciudad y lo es también desde el punto de vista del visitante, pero no hemos conseguido generar en el barrio de Triana las suficientes rutas, los suficientes productos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de atractivo al turista, que lo conviertan realmente en un destino, como ocurre en otras ciudades europeas, diferenciado desde el casco histórico, diferenciado desde otras partes, otros patrimonios de la ciudad. Entonces, mi objetivo está en que en este mandato, a través de apuestas como la de la cerámica, concreto, a través de apuestas concretas como el Castillo de San Jorge y otros elementos que en la ciudad, que en el barrio se han planteado, como el Paseo de la O, es decir, identificar realmente un programa de día completo en Triana al visitante que le refuerce desde el punto de vista económico, que le dé a ese sector, por ejemplo, bueno, pues el dinamismo, la capacidad de ingreso que necesita, la conexión de alguna manera con una ruta, un programa de 2-3 días de un visitante que incluya a Triana de manera completa, no simplemente el cruzar el puente, ver la calle Betis y algo más y ya está, ¿no? Yo creo que Triana tiene potencial suficiente para ser un icono turístico propio y tenemos que ser capaces de, por la cerámica y otros elementos, configurar ese producto completo, ¿no? Y igualmente la gastronomía y otros elementos que confluyen, digamos, en esa oferta completa. Si gobernara la ciudad, ¿cómo colaboraría con las hermandades, en este caso de Triana? Bueno, el ayuntamiento y el distrito tienen una magnífica colaboración con las hermandades. A mí me ha llamado mucho la atención
el grado de armonía y sobre todo de colaboración en no ya solo la Semana Santa o la actividad más cofrade, sino en la labor social y el trabajo con los jóvenes del barrio que hacen las hermandades de Triana, por ejemplo con la cabalgata, o por ejemplo la velá. Es decir, que el distrito está muy pendiente y por supuesto Juan Espada, si es alcalde de Sevilla y tiene la confianza de los ciudadanos y de los trianeros, va a seguir esa línea de colaboración sin duda y de apoyo mutuo. ¿Cuál será su apuesta cultural en Triana? Bueno, la apuesta cultural viene en línea con la que te identifico como proyecto estratégico. Es decir, si queremos una Triana que sea atractiva un día completo, desde por la mañana a la noche, pues significa que hay que hacer una ruta para desayunar, para ir al mercado por la mañana, para a continuación visitar la cerámica, San Jorge, o darte un paseo, en este caso por los comercios del barrio, a continuación seguir por la tarde con un paseo por la margen del río, que también creemos que hay que recuperar, y por un proyecto de calle Betty quizás más potente del que ahora mismo tenemos desde el punto de vista de su uso peatonal, y tiene que terminar necesariamente con una oferta cultural más atractiva, más potente, ¿no? Ahí hay iniciativa privada, como sabes, pendiente de conseguir financiación, en este caso el teatro que junto al Campo del Huevo se ha proyectado con Matilde Coral y con otra empresaria, en este caso del barrio. Y yo creo que tenemos que identificar una oferta, y por eso ahí el Ayuntamiento se mojará con la iniciativa privada para que haya una oferta cultural y bueno, incluso la posibilidad de tener plazas desde el punto de vista de una oferta de teatro en el barrio más potente. Vamos a incorporarlo en nuestro programa electoral y vamos a intentar encontrar efectivamente la financiación y los empresarios privados que quieran acompañarnos en ese proyecto. En cuanto a en materia educativa, ¿debería haber una descentralización de competencias y de medios para que sean los distritos los que garanticen el seguimiento de la inversión en los centros educativos? Sin duda, el plan de inversión que vamos a hacer a lo largo de los 4 años en los centros educativos en cada uno de los distritos va a incluir un programa de obras, de actuaciones diseñado con los consejos escolares, con las AMPA, y que se va a ejecutar directamente con el seguimiento por parte del distrito y la interlocución, y en este caso el visto bueno por parte de las comunidades educativas de esos centros. Eso va a descentralizarse porque son pequeñas actuaciones en las que lo más importante es estar pendiente de que los detalles se lleven a satisfacción de quien luego los utiliza, ¿no? Más que a veces obras por todos los centros educativos, pero bueno, pues no un nivel de satisfacción del nivel que me gustaría por parte de los padres o las madres, porque a veces falta esa interlocución más directa con quien supervisa la obra desde el ayuntamiento, que no está en el distrito, no está tan cerca, sino que está a lo mejor en la gerencia de urbanismo o en las delegaciones centralizadas del ayuntamiento. Eso forma parte de uno de los elementos protagonistas en la descentralización que quiero llevar. ¿Alguna política de empleo o ayudas para desempleados que crea posible realizar? Bueno, ahí hay dos ideas. Por un lado, en los próximos meses tendremos que atender fundamentalmente a un programa casi de choque a aquellas personas que, de alguna manera, como consecuencia de la crisis, están terminando sus prestaciones y tienen cierto peligro desde el punto de vista de lo que sean problemas graves, desde el punto de vista de recursos económicos mínimos, indispensables para atender a su familia. Ahí tenemos identificado con la Junta de Andalucía, con el Servicio Andaluz de Empleo, cuáles son esas situaciones más graves, y las atenderemos en este caso con actuaciones o con de alguna manera contrataciones específicas que les permitan volver a de alguna manera retomar esa protección social pública. En segundo lugar está el cómo afrontamos los temas de empleo, que pasan generalmente por conseguir dinamizar la actividad económica de nuevo, ¿no? Y los sectores tradicionales y los sectores innovadores, ¿no? A escala de barrio, pues tiene, digamos, una visión más concreta que a mí me gusta destacar, que es la de analizar muy bien la realidad del desempleo en el barrio y sobre todo las oportunidades de empleabilidad que tienen esos ciudadanos. Es decir, no ya solo es cuestión de buscar a corto un trabajo, sino sobre todo es saber qué inversión tenemos que hacer realmente en mejorar la formación y la capacidad para que esas personas sean empleables, ¿no? En cualquier actividad o en actividades que amplíen un poco su capacidad de ser demandantes de empleo con viso
de conseguir insertarse en el mercado laboral, ¿no? Eso significa un trabajo también con un equipo concreto desde el propio distrito, que quiero coordinar con el SAE, con las oficinas del Servicio de Empleo, para analizar muy bien dónde están esos desempleados, por ejemplo en Triana, cuál es su nivel de formación y cómo plantearle lo que me gustaría que fuese un orientador más personalizado de su itinerario para volver a conseguir empleo, ¿no? Todos sabemos perfectamente quién es nuestro médico de cabecera, el centro de salud al que tenemos que dirigirnos y el que nos orienta cuando tenemos un problema de salud, ¿no? En el caso del empleo, creo que tenemos que identificar mejor el equipo de orientación, el orientador o la orientadora que nos va a atender, que nos va a aconsejar una formación concreta, que va a estar muy pendiente, tutelando de alguna manera cómo volvemos a incorporarnos. Creo que todo el tema de orientación sociolaboral hay que reforzarlo, son competencias autonómicas, pero creo que el Ayuntamiento, y en lo que le he trasladado a la Junta de Andalucía, va a hacer un esfuerzo a escala de distrito por tener más equipos, más personas que estén en eso. En cuanto a los asentamientos ilegales que se han producido últimamente en el barrio, ¿cuál sería su actuación al respecto? Claramente proyectos y programas integrales. Es decir, nosotros ya llevamos a cabo como Ayuntamiento, a través del CECOP y de otras delegaciones, bueno, pues de alguna forma intentar ir paliando, resolviendo el problema en la medida que genera problemas de convivencia o genera problemas a los vecinos. Pero tenemos que atacar el problema en origen, y atacar el problema en origen es analizar la situación de esas personas, cuál es, digamos, su futuro más inmediato, qué problemas tienen para integrarse, y eso significa, en definitiva, programas sociales. Esa es la diferencia al final entre la forma de hacer política por parte del Partido Popular y del Partido Socialista. Recordarán que en Madrid, bueno, pues el alcalde de Madrid plantea sencillamente poco más o menos que la expulsión de estas personas sin más. Nosotros sabemos que la solución no pasa por mirar para otro lado, ni pasa sencillamente por ir estando, digamos, anulando asentamientos permanentemente. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo intentando ver luego a estas personas qué tipo de alternativas se les plantean. Y son siempre alternativas que tienen que tener en cuenta pues, posibilidades o propuestas en relación con la educación, con la salud o la sanidad y con, de alguna manera, qué perspectivas pueden tener para poderse integrar, ¿no? Y si no es así, pues claramente orientarlos en qué hacer entonces, ¿no? Es un problema, un proceso más complejo en el que sin duda nos van a hacer falta algunos medios más también desde el punto de vista de orientadores sociales, etcétera, etcétera. ¿Seguirán adelante los presupuestos participativos? Sí, pero analizados desde el punto de vista del programa de gobierno que queremos para cada barrio. Es decir, ya no va a ser simplemente una cuestión de peticiones de alguna manera individualizada por parte de las asociaciones que se someten a votación, el que más votos consigue la lleva a cabo, o sencillamente se programa con independencia de luego saber si hay presupuesto o no hay presupuesto. Yo creo que hay que hacer, digamos, el proceso de otra forma, ¿no? El proceso, primero, saber con qué recursos económicos contamos realmente para el barrio en el próximo ejercicio presupuestario, porque lo hemos planificado. Segundo, qué hemos analizado como prioridades desde el punto de vista de las actuaciones a esa escala que queremos hacer en el barrio. Y a continuación dar la palabra a los vecinos para que, de una manera incluso más amplia de lo que es una simple asamblea, un día puntual a la que oye no puedes ir y por tanto a lo mejor gana una opción que es minoritaria, pero ese día pues fueron las personas que más interesadas estaban en esa iniciativa, intentar generalizarla utilizando redes sociales, utilizando internet, utilizando fórmulas que permitan consultar al mayor número posible de vecinos del barrio, ¿no? Para saber si finalmente hemos priorizado esas inversiones, hemos decidido que el parque infantil iba antes que la plaza no sé qué, o que la actuación en la calle no sé cuánto. Bueno, pues ese orden, esa secuencia responda a un nivel, digamos, de respaldo, entendiéramos, mayoritario o más amplio que exclusivamente una reunión o una asamblea. Es decir, sí a seguir participando en la decisión económica de a qué asignamos unos presupuestos en el barrio, pero quizá una metodología de trabajo más amplia, que se participe más y que sea más efectiva. Es decir, al final lo que decidamos se va a ejecutar. Porque ahora el problema que se está planteando en algunos proyectos en presupuestos participativos es que se aprueban, pero luego se quedan de alguna manera en stand-by porque bueno, están a la espera de que haya presupuestos para ejecutar. Porque hay que claramente consultar y establecer las prioridades y sobre todo la decisión de los ciudadanos para que inmediatamente se ejecute, porque si no al final también hay falta de credibilidad en la propia forma de trabajar y en que luego al final se vaya a llevar a efecto. Y en cuanto a los plenos del distrito, ¿los acuerdos alcanzados podrían ser vinculantes? Sí, vamos a ver, nosotros en una estructura de distritos con mucha más capacidad de decisión, las funciones y las decisiones de ese ámbito competencial
tienen que ser más vinculantes de lo que lo son hoy. Es decir, en una estructura centralizada tiene sentido que el distrito apruebe una serie de cuestiones y las eleve. Hay decisiones que legalmente son decisiones del Pleno, del Ayuntamiento, pero sí es verdad que si descentralizamos hacia los distritos más capacidad de decisión, también debemos terminar ahí la posibilidad de que ciertas decisiones sencillamente sean vinculantes y si se toman en el distrito se ejecuten, ¿no? Legalmente hay que armar eso bien porque hay competencias que por la ley de base del régimen local tienen que ir al Pleno, ¿no? Pero hay margen suficiente como para que muchas otras se decidan en el Pleno del distrito. ¿Qué ocurrirá con el parque de bomberos que se aprobó para Triana Los Remedios? Yo he consultado ese tema y me dicen que no hubo una aprobación formal en la Junta de Distrito en relación con el parque. Pregunté el otro día a la delegada del distrito y me decía que no había habido un acuerdo formal, un compromiso concreto en ese sentido. De todas maneras, en relación con lo que sean infraestructuras de este tipo, pues las analizaremos y veremos la viabilidad o no, pero no me consta que hubiese un acuerdo en la Junta de Distrito respecto a esto, ¿no? Y es lo primero que habría que identificar bien, quién lo planteó, si efectivamente se llegó o no a ese acuerdo antes de seguir avanzando. Pero en relación con este tipo de infraestructuras no estamos hablando ya de un acuerdo o no, estamos hablando de la planificación de la ciudad y si es necesario es porque hay algún hueco en una zona que no esté suficientemente cubierta, habrá que acometerlo, pero no está cerrado en cualquier caso. Por eso mismo, si no está cerrado, se podría plantear o replantear para que se llegase a aprobar, porque si se ha propuesto es porque es realmente necesario para esta zona de Sevilla quizás ese parque de bomberos. Es que no sé si la propuesta en este caso no se aprobó, como efectivamente me consta que no llegó a un acuerdo como consecuencia de que no estaba suficientemente justificada o de que no se, digamos, respaldaba por quien desde el ayuntamiento planifica este tipo. Es decir, no le queda la menor duda que si hay necesidad tendremos esa infraestructura. La cuestión es, si no se ha aprobado ya, es que probablemente no esté suficientemente justificado. Yo lo analizaré en profundidad y si es así, pues seguiremos adelante y si no es así lo explicaremos. Digo, mira, no está justificado porque esta zona se atiende de esta manera o de esta otra, ¿no? Eso no es una cuestión, lógicamente, como otras veces, que bueno, hay una demanda vecinal de un tema en cuestión y oye, se puede hacer o no hacer, pero es una decisión. Además, esto requiere de una planificación, hay unos criterios técnicos al respecto y si se dan los criterios, pues hay que ejecutarlo y si no se dan, pues a lo mejor no está justificada la inversión. ¿Habrá algún tipo de ayuda o de actuación para mejorar las instalaciones del Charco de la Pava? Recientemente sí que se ha puesto un campo nuevo, pero nos comentaban las asociaciones que hacen uso de esas instalaciones, las asociaciones deportivas, que no tenían luz, que ellos corren con todos los gastos del mantenimiento. No sé si había algún tipo de ayuda para este colectivo. Se ha hecho un esfuerzo desde el IMD, sobre todo por los fondos extraordinarios de inversión, para el tema del césped artificial. Significa inmediatamente pues tener una disponibilidad de espacio mucho más atractivo para los ciudadanos y por lo tanto si la instalación tenía algunas deficiencias como las tenía anteriores, pues digamos salen más a relucir si cabe, ¿no? Yo creo que la apuesta por el deporte en el barrio y en Triana especialmente, que hay asociaciones deportivas muy activas, tiene que ser una apuesta potente y en el programa veréis cómo vamos a recoger no solo en el Charco de la Pava sino en los puntos de Triana una apuesta por el deporte muy grande, muy importante, por el deporte tradicional y por algunos otros deportes en este caso que no tienen ahora mismo instalaciones y que las podrían tener en un futuro. Por ejemplo, los deportes de playa que sin muy elevado coste podrían tener también una ubicación en la ciudad, porque además somos una potencia, ¿no? O sea que sí a la apuesta por el deporte en Triana y por la mejora de las instalaciones. ¿Qué quedaría por hacer en Triana para que responda a su modelo de ciudad? Bueno, Triana está muy hecho, es decir, Triana está muy maduro, es una ciudad muy consolidada, un barrio ciudad muy consolidado, ¿no? Yo creo que lo que hay es que intentar que lo que de por sí es un nivel de calidad de vida o de confort o de agrado de los trianeros por su barrio se convierta también en que desde el punto de vista de la capacidad para generar actividad económica, riqueza en la ciudad, pues sea mayor, ¿no? Eso significa apostar por el pequeño comercio, apostar por definir un producto cultural, un producto de atractivo al visitante, al turista, más potente del que ahora tenemos. Creo que ahí es donde de alguna manera tenemos camino por recorrer, es decir, los mercados,
eso tiene un atractivo al visitante muy importante. Los paseos clave, ese itinerario que queremos que todo el que venga a Sevilla no deje de hacer, aparte del que hace en el casco histórico, en el centro. Triana tiene su propia singularidad. Insisto, si vamos al ejemplo de París o de Londres, hay barrios concretos que tienen su visita dentro de una agenda de 3 días y no te puedes ir de esa ciudad sin hacer. Y a mí lo que me gustaría es que la visita a Triana no sea una visita puntual, sea una visita que incluya distintas cuestiones. Es decir, Triana tiene toda la fuerza y las características históricas como para poder ser, además de un barrio agradable y confortable para vivir y para sus residentes, un barrio económicamente importante desde el punto de vista de lo que produce, de la actividad económica que genera e incluso del empleo y el dinamismo que tenga en el sector servicio y en el sector cultural, lo cual sin duda mejora globalmente la calidad del barrio, tanto estética como de servicios, ¿no? Sin duda creo que tiene la capacidad para conseguirlo, pero tenemos que seguir el camino que hemos emprendido ya, ¿no? Y en relación no solo con el río, sino con el interior del barrio. Sí, lo más pegado al río generalmente, con lo que puede tener, digamos, más emblema histórico y más patrimonio, pero con elementos sustanciales, insisto, y la cerámica es uno de los protagonistas, seguro, con diferencia de ese elemento que no hay claramente en otras partes de la ciudad. Se trata siempre de buscar el elemento diferencial, ya por historia o por características, digamos, de las personas o los residentes que pueden ofrecer algo diferente en la ciudad que no tenemos en otros puntos. ¿Podrías decir algún compromiso, alguna promesa que podría establecer ahora con esta sociedad en el barrio? Bueno, pues este proyecto que te digo, en el que por cierto se me olvidaba antes que el flamenco juega también un papel importante, y ahí me gustaría que también tuviéramos un centro claramente identificador de protagonismo del barrio, es decir, identificar dentro de la ciudad en un par de puntos. El polígono sur es otro, pero en el caso de Triana, evidentemente por historia debe serlo. Creo que significa probablemente el gran proyecto del mandato. Dentro de ese proyecto caben muchas cosas, como hemos venido analizando, pero el proyecto para Triana sería convertirlo en un icono turístico de la ciudad, con el mismo poder, con el mismo peso que tienen otros productos turísticos en el centro, en el casco histórico, en el Paseo Marqués del Contadero, es decir, con lo que significa, ya sea por, fíjate, las propias hermandades, las iglesias, la gastronomía, la historia, el río, la cultura, el flamenco. Es decir, por una serie de elementos yo aspiro a que Triana redoble su capacidad de generar el atractivo al turista un día completo, no solo en visita puntual. ¿Quién sería delegado del distrito de Triana si gana el Partido Socialista? No está hecho ni la digamos redefinición de áreas. Ya he dicho que voy a disminuir el número de áreas, porque concentraremos en menos delegaciones las competencias actuales, y sobre todo porque con la descentralización a los distritos hay que, digamos, reconfigurar todo eso. Pero siempre será una persona con interlocución en el barrio, con capacidad para conectar con el movimiento asociativo, con la gente más comprometida del barrio. Tiene una persona que va a vivir en el barrio y que va claramente a responder y a dar cuenta diariamente a los vecinos en su barrio. Es decir, no va a estar en otros puntos del ayuntamiento ni en otras partes de la ciudad, va a estar dedicado única y exclusivamente a este distrito y a este barrio, y eso significa magnífico conocimiento, pero sobre todo dedicación y disponibilidad total a su labor de gestión en el distrito. Y ya para finalizar, si tras las elecciones no logra gobernar, ¿qué ocurrirá con Juan Espada? ¿Seguirá en el partido? No tengáis la menor duda de que he venido para quedarme en la política local y por tanto en el gobierno, en la oposición, siempre con la intención de ser un político constructivo que intente efectivamente que nuestra ciudad avance y que nuestra ciudad siga creciendo, siga mejorando sus expectativas, siempre haciéndolo pensando en elementos positivos. Yo creo que ahora es lo más importante y además creo firmemente que es la única manera de que luego los ciudadanos al final respalden la confianza de personas que saben que vienen a sumar y no a restar. Pues con esta, la candidato de su alcaldía de Sevilla, muchas gracias por atender a Triana Crónica. Gracias a vosotros.